Buenas noches, hermanos. Vamos a tener nuestra segunda clase de vocabulario griego. Y vamos a tratar de avanzar hoy un poco hacia algunas palabras en griego. La semana pasada consideramos nuestro método que vamos a usar, que empieza con las letras griegas. En este caso estamos poniendo aquí las vocales, las 7 vocales del griego koiné. Y bueno, yo les dejé una tarea, pero tuve un problema, no pudo pasar por el WhatsApp el archivo de PowerPoint para que pudieran ustedes imprimir su alfabeto griego. Estoy tratando de resolver cómo se los puedo enviar. Bien, luego tuvimos un poco hablando sobre las palabras griegas, ya las letras formando palabras que tienen significados. Y entonces mencionamos y les presenté una tabla que está en la grabación, que hay palabras que pueden sufrir cambios y palabras que son invariables. Y hemos estado trabajando con un texto, que es este. Enarge, en logos, kai logos, en pros, ton teon, kai logos, kai teos en logos. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es a buscar en esas palabras cuáles son las palabras que cambian y cuáles no cambian. Entonces, si ustedes ven su cuadro o le toman alguna captura de pantalla, verán que las preposiciones no cambian, siempre van a ser iguales. En este caso, este versículo empieza con una preposición, en. Después viene un sustantivo. Eso sí cambian. En este caso es el sustantivo arge, que significa principio. Y luego aparece algo que se pronuncia prácticamente igual que la preposición inicial en, pero que es un verbo. Este es un tiempo del verbo griego eimi. Luego, jo es un artículo. Logos es un sustantivo. En este texto se traduce palabra o la Reina Valera lo traduce verbo. Hay una razón para ello, pero digamos el término griego significa palabra. Lo que pasa es que aquí aparece este término para hablar de un personaje, de una persona. Kai es una conjunción y significa y. Y en hologos era el verbo y hologos y el verbo o la palabra o el palabra, porque en griego logos es masculino, y el palabra en es otra vez el verbo, pero bueno, kai es una conjunción, ho es un artículo, logos es un sustantivo, en es nuevamente el verbo eimi, en un tiempo definido, que se traduce era. Pros es una preposición. Ton es un artículo que va ligado a este sustantivo y por eso el sustantivo adquiere la terminación del artículo. Eso se llaman casos y lo vamos a estudiar.
Kai es nuevamente la conjunción y, jo es el artículo, el, logos es el sustantivo palabra, kai es la conjunción y, theos es un sustantivo Dios, en es nuevamente el verbo, jo es un artículo y logos es un sustantivo. Este versículo es Juan capítulo 1, versículo 1. Y la Reina Valera lo traduce: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios o ante Dios, por la preposición pros. Y Dios y el Dios, aquí hay un artículo, el Dios, y, y la palabra o el palabra y Dios eran. Entonces, este versículo es importante porque hay algunas denominaciones o sectas que hicieron cambios en este versículo para que en lugar de decir en el principio era el verbo y el verbo era o estaba con Dios y el verbo era Dios, terminara diciendo en el principio era la palabra, ¿está bien? Y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Es decir, agregaron un artículo indefinido que no aparece en el texto, alegando una regla gramatical, pero trampeando las cosas, solamente para que no quedara implicado de manera clara como lo está, que el verbo, que en el versículo 14 del Evangelio de Juan capítulo 1 dice que se hizo carne, que el verbo que es Jesús es Dios. Para negar la divinidad de Jesús, ellos hicieron ese cambio. Hicieron otros cambios en las puntuaciones, por ejemplo, en Romanos 9:5, donde dice del que provienen según la carne los profetas, los patriarcas, perdón, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y ahí cambiaron la puntuación, o en Tito 2:13, donde dice esperando la, ¿cómo dice? Aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, la intención era solamente cuestionar la divinidad de Jesús. Pero este primer versículo que hemos presentado en griego, sacado del texto bíblico, de la traducción Westcott y Hort, contiene palabras que pueden variar, como los verbos, los artículos, los sustantivos, y contiene palabras que no varían, como las preposiciones, la conjunción, etc. Entonces, lo que vamos a hacer hoy con el tiempo que nos resta es tratar de dejarles un vocabulario para que ustedes empiecen a hacer un ejercicio ya con términos griegos. Entonces vamos a dar un vocabulario, son alrededor de 42 palabras. En ellas está contenido pronombres, acá de este lado, artículos, verbos, adjetivos, sustantivos y preposiciones. Entonces, el ejercicio que queremos que hagan como tarea es que puedan ustedes construir 5 oraciones sencillas.
5 oraciones sencillas con estos elementos. No serán oraciones complejas, pero a ustedes les servirá para ejercitar el conocimiento de las letras griegas, ya formando palabras que tienen un significado. Y bueno, una aclaración aquí, los verbos aquí aparecen en modo indicativo en tiempo presente. Cuando vayamos avanzando en la materia y consideremos los aspectos del verbo griego, bueno, mencionaremos varias cosas que hay que analizar del verbo griego. Por ejemplo, en el verbo griego tenemos que poner atención en el modo en el que se encuentra. Modo indicativo, modo imperativo, ¿en qué modo se encuentra? Es muy interesante observar que la mayoría de las predicaciones en los púlpitos se predica de manera imperativa, pero la mayoría de los verbos en el Nuevo Testamento aparecen de manera indicativa. Bueno, es muy interesante, al menos a mí me lo parece. Pero aquí estos verbos aparecen en modo indicativo. También se necesita analizar el tiempo del verbo, que nos indica de qué manera ocurre la acción del verbo. Y claro, algo de temporalidad, pero fundamentalmente la característica de la acción. Y se analizará también la voz del verbo. Y todo esto significa que esto que dice aquí, por ejemplo, acobo, escucho, oigo, puede tener variaciones, ya sea por palabras al principio, o por letras al principio, por prefijos, o por sufijos, o por interfijos, por agregados en medio, para determinar precisamente el modo del verbo en el que aparece el verbo, el tiempo en el que aparece el verbo, y la voz del verbo, la voz en la que aparece el verbo. Les voy a poner un ejemplo. En Romanos 12:2 leemos algo como esto. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, esa es la traducción Reina Valera, pero cuando vemos ahí dos verbos, conformarse, no os conforméis, el término ahí es esquema y no está hablando de conformismo, como no tener anhelos de superación, más bien está hablando de no hacerse a un molde ya establecido, o más bien no dejarse moldear, porque aunque la traducción es no os conforméis, no te amoldes a este mundo, el verbo está en voz pasiva y la voz pasiva del verbo describe al sujeto no ejecutando la acción, sino recibiéndola. En realidad una buena traducción sería no dejes que el mundo o este siglo o los moldes de este siglo te formen. Dios tiene un molde diferente para ti y exclusivo. Luego cuando dice, si no transformaos, la palabra ahí es metamorfoseo, de metamorfosis. También se traduce como si estuviera en voz activa, como si el sujeto ejecutara la acción, pero no es así. En realidad está en voz pasiva y significa déjate transformar a través de la renovación de tu entendimiento, y la implicación es que es por la palabra de Dios. Y por eso es importante que podamos nosotros aprender a considerar respecto del verbo en qué modo se encuentra, en qué tiempo se encuentra y en qué voz se encuentra. Y eso nos va a dar un conocimiento más preciso de lo que el autor quiso decir cuando escribió el libro, ya sea un evangelio, la narrativa del libro de los Hechos, las enseñanzas de las epístolas o la revelación del Apocalipsis. Bien, y entonces la tarea
ya una vez aclarado esto, que esos verbos vienen en modo indicativo y tiempo presente, y si prestan un poco de atención se darán cuenta de algo, que todos los verbos terminan con una letra igual. Bueno, es una razón, hay una razón para eso, porque vamos a ver la primera conjugación de verbos la vamos a ver con verbos que terminan con omega. Entonces, la tarea para ustedes será construir 5 oraciones con estas palabras. Voy a poner un ejemplo. En los pronombres aparecen los pronombres que corresponden al español yo, tú, él, ella, ello, como neutral, nosotros y ustedes. Aparecen los artículos la, lo, los, las, los. Y entonces nosotros podríamos construir una oración sencilla, muy sencilla, diciendo, por ejemplo, ego, douleo, silbo, ego, douleo, yo silbo, vía es una preposición a través de ágape. Creo que aquí tengo. Yo sirvo a través de o por. Podría poner el amor. Ego, douleo, vía, jo, ágape. Yo sirvo a través del amor. Entonces me hizo que ustedes construyan 5 oraciones, las escriban en un papel, en una hoja, le tomen una foto y la pongan en el WhatsApp de la materia. Creo que es entendible la tarea. No tengo en ese momento la oportunidad de preguntarles, pero si tienen alguna duda, por favor, si pueden escribir en el WhatsApp de la materia, y con mucho gusto yo les contestaré. Y les voy a mandar el alfabeto, o si pusieran su correo ahí, su nombre y su correo, se los puedo mandar por correo, les mando todo el archivo. Entonces, bueno, por el día de hoy, esto es lo que vemos en la clase. Tenemos una introducción a un vocabulario. Estas palabras, pues vayan tratando de memorizarlas. Serán 42 términos de palabras griegas que ya pueden tener. Pueden imprimirlo, pueden ubicarlo y pueden estarlo viendo todo el tiempo para las tareas que se vayan dejando. Les agradezco su tiempo y nos vemos Dios mediante la próxima semana.